¿Cómo estamos, raza? Buenos días, noches, tardes, madrugadas. Esto es Agenda del Melómano, un nuevo capítulo. Ahora hablando de un bandón, pero antes de decir quién es, vamos a preguntarle al especialista en música, mi querido Eliud. Comparito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, compadrito? Buenas noches y a todos los que nos ven. Otra vez, después de un buen rato, retomamos la actividad y ahora con un grupo icónico, otra vez, de actualidad en estos últimos meses por lo que ha estado pasando. Una banda que ya tiene pues, una historia bastante extensa de casi 54 años, que se llama Twisted Sister. Y pues como ya lo mencionábamos, ¿no? Han estado en actualidad estos últimos meses, ya hablaremos por qué. Pero pues obviamente es menester recordar su historia, ¿no? Que es una historia muy peculiar, aparte, no es una historia como la mayoría de las historias de los grupos que conocemos de rock, ¿no? Es una historia bastante curiosa. Twisted Sister, ni más ni menos, ni menos ni más. Una banda que, pues en su historia, de hecho, es gringa, pero primero la reconocen del otro lado del mundo. Es donde empieza a abrir ojos y abrir oídos y luego ya viene para acá, pero pues bueno, pues estamos hablando, lo estamos viendo. La banda viene siendo un grupo que no lo hace Dee Snider, el vocalista, realmente es el grupo del baterista en sus inicios, ¿no? El grupo, pues de la fuerza, digamos, motriz es Jay French, o mejor conocido como John Segal. Sí, Dee Snider pues, es el compositor, es el creador de las canciones del grupo, entonces tiene mucho peso, pero el verdadero miembro que mantuvo la banda, o que estuvo manteniendo la banda durante casi 50 años bueno, más de 50, prácticamente 50 años, casi 50 años fue Jay French, a partir de una banda llamada Silver Star, una banda de covers. En 1972 se hacen llamar Twisted Sister y de ahí pues él se hizo cargo del grupo, él era manager, él manejaba los contratos, llevaba contabilidad, o sea, él nomás le faltaba cargar los instrumentos él solo porque él fue realmente quien cargó la banda durante muchos años. Ahora, en su identidad musical, y ahorita lo vamos a hacer, vamos a pasar el análisis de todos los trabajos, pero un error es que lo clasifican muchos como glam por la cuestión visual, ¿no? De su vocalista, de Dee Snider, pero pues de glam no tiene nada, o no tiene mucho realmente. Pues, erróneamente lo meten en glam y ya cosas muy pesadas, eh, ¿cómo lo pudiéramos eh, poner? Pues como Eh, hard rock pesado, o rock pesado, simplemente rock pesado, o sea, es una banda de rock pesado. El lema legendario era: se ven como mujeres, hablan como hombres y tocan como hijos de la fregada. El entendido de motherfucker es una manera de expresarse de los músicos pues, que le pegan con todo. Ujú. Y sí, o sea, la imagen era un atractivo, se puede decir. Bueno, no un atractivo, pero era una manera de buscar llamar la atención. Pero la música era una música pesada, era una música de rock pesado. Pues sí, lo que pasa es que iban con con la finta de la imagen, ¿no? Sobre todo de Disney, bueno, de todos, pero de Dee Snider que se atrevió a hacer algo, pues no te voy a decir que novedoso, pero sí se atrevió a hacer algo bastante visual. Ahí estamos hablando de que, pues ya estaba, Kiss ya estaba, No, ellos son un poquito antes de Kiss. Kiss se forma en 73, ellos se forman en 74, 72. 70, más o Eran una menos. banda, inicialmente era una banda glam, de glam rock tipo Bowie, tipo Mod the Hopple, tipo Slade, tipo The Sweet, tipo Wizard, ese tipo de grupos, ¿no? Que estaban Digamos en esa el viejo glam, ¿no? Marbolan, el viejo glam, el glam setentero clásico, ¿no? Ujú, claro, claro. Ahí en esas épocas ser glam no era algo de pocas pulgas, era algo bastante elevado, ¿no? Y bueno, pues, ¿quiénes eran los músicos o quiénes son los músicos que forman, que forman Twisted Sister? Bueno, pues ya me estás diciendo de J.J. French, que es pues, el que carga con todo al principio, luego viene ya Dee Snider, eh, y los demás, y los demás, ¿no? Sí, Todos los demás. la dilación clásica se puede decir Dee Snider,
J.J. French, Adio Jaira en la otra guitarra, o la guitarra solista, Mark and the Animal Mendoza en el bajo y A.J. Pirro, Ey, que ya, pues, ya no está con ya, nosotros, que en la ya. batería. Esa fue la alineación que ellos mismos le llaman el original. Twisted Sister no es el original, pero lo dan a No, porque entender como que esa fue la banda que tuvo más éxito, ¿no? hay un baterista anterior, ¿no? Pero realmente pues estamos hablando de que pues fueron, ¿qué? 8 o 9 años con el anterior baterista, pero bueno. El primer baterista era un negro llamado Mel Starr o Mel Anderson. La alineación original era Mel Anderson, Kenneth Neil Harrison en el bajo, Bill Steiber en la guitarra, J.J. French y un cantante llamado Michael O'Neill, que es quien se le ocurre el nombre de Twisted Sister. Y pues ahí tú puedes ver fotos en internet, ¿no? En las redes, en donde se pueden ver pues, maquillados y vestidos de mujer y con ropas de estrellas. O sea, la usanza de la época, ¿no? Eh, el grupo fue durante mucho tiempo, el grupo fue la banda de bar más importante en su área, ¿no? En el área del Tri-State que le llaman, que es New Jersey, Connecticut y Nueva York. Toda esa zona el área de los clubs. Ellos durante mucho tiempo rularon eh, porque eran una banda muy espectacular de bar, ¿no? Que era raro para aquellos años. Fíjate que ahorita que estamos hablando de los orígenes y de la cuestión glam y de la cuestión visual, y ahorita que toqué el punto de Kiss, acuérdate que hay una foto de Kiss antes de los inicios oficiales en que siguen esa línea visual, ¿no? Y cuando estaban viendo lo de su identidad visual, hay una foto de los cuatro vestidos, pues como mujer, Glam, glam. glam, glam, incluso hasta Peter Criss trae un sombrerito ahí muy mono, muy femboy, Bueno, maquillados. J.J. French audicionó para Kiss. J.J. French hizo audiciones para Kiss, pero no les gustó porque pues, no se llevaron bien. O sea, no se llevaron bien musicalmente hablando, entonces no lo consideraron. Pero él llegó a audicionar para Kiss. Fíjate nada más. Pero bueno, vamos a arrancar con los álbums. El primero, Under the Blade, de 1982. Aquí no hay tanta teatralidad. Yo creo que aquí quieren verse un poquito menos agresivos. Bueno, no agresivos, menos provocativos. Es un bonito álbum de, de estudio para iniciar una banda. Aquí me salen los apuntes producido por Pete Way de UFO. Fíjate nada más. Ni más ni menos, ni Nada menos ni más, más. una de las glorias del rock duro inglés, UFO. Nada más. En Londres, incluso lo graban en Londres inclusive. Un sonido muy crudo, todavía no hay teatralidad, pero pues ya estamos ahora hablando de que en Europa pues les abre un poquito las puertas, ¿no? ¿Qué canciones? Bueno, pues Under the Blade, que es la canción central, Tear It Loose. Hay muchas canciones de ese álbum. Para mí es mi preferido de todos los que han sacado. No me parece un disco malo de ninguna manera. Tal vez la producción, pues sí es un poco, por las mismas cuestiones del presupuesto, tal vez le falta y algo de pulimiento en las producciones. Pero el disco es bastante bueno, ¿no? Tiene muy buenos tracks. Obviamente, ya mencionábamos Under the Blade. Aquí hay que señalar que el grupo tuvo varias oportunidades, o sea, se levantaron 10 años antes de que nos lograran pelar, aunque ya eran un éxito en los bares y en los clubs de neoyorquinos. Hay cuatro intentos. Uno es con Lenny Pizzi de Epic Records, que los convence que gasten dinero para hacer un show especialmente para él. Y luego cuando no los contrata, pues resulta ser que no les devolvió el dinero, no les pagó los gastos que habían erogado para hacer el show. Luego entró en la escena Eddie Kramer, ni más ni Fíjate nada menos, más. fíjate, nada más, Fíjate. ingeniero de Jimi Hendrix, de los Who, de los Beatles, de los Stones, de Kiss, de Cactus, o sea, él los contrató es un contrato de producción para 4 canciones que tampoco hubo éxito. Después hay una compañía llamada Handshake Records que los iba a contratar, o sea, los tenía programados para grabar un álbum, pero la compañía se fue a la quiebra antes de que ellos pudieran grabar el disco. Y el último intento, que ya lo estaba yo mencionando hace poco, es X Records, una disquera alemana, principalmente especializada en post-punk y bandas New Wave.
Eh, el presidente de la disquera llegó incluso a Nueva York a firmar contrato con ellos. Firmaron todos, se finalizó el trato, pero en el mismo vuelo de regreso de Nueva York a Alemania, el cuate le dio un infarto y se murió. Y ahí tronó la disquera. Se volvieron a quedar sin contrato. Válgame El Dios. grupo, el grupo ahí finalmente ya logró un contrato con Secret Records, una disquera que tenía principalmente grupos punk. Y ellos son los que editan el primer disco llamado Under the Blade. Que pues obviamente es el disco, digo, para mí es mi preferido, es el más relacionado al rock pesado, digamos, clásico de inglés. Tanto así que hasta Lemmy Kilmister de Motorhead los llevó bajo su cobijo y los ayudó pues, a trabajar, ¿no? Pues sí, pues veía la crudeza, la fortaleza. Tiene una joyita, bueno, no sé si sea tan escondida la joyita. Tiene un himno por ahí metido, Bad Boys, Bad Boys, sí. una Sí, pues canción, es que todas esas canción. canciones eran canciones que ya las traían en los clubs, porque Dee Snider no componía pues, ni un café. Sin embargo, lo empezaron a retar para que él comenzara a proporcionar ideas y terminó convirtiéndose en el único compositor del grupo. No hay canciones de otros artistas, no hay composiciones de otros músicos fuera de las de Dee Snider, ¿no? En los discos. Fíjate lo que hace, cómo lo estimularon. Veto a saber. Bueno, como dices tú, llevaba una década el grupo tocando en piqueras, bares de No, Nueva pues York y Nueva Jersey. bares del Tri-State, ¿no? En ese tiempo la edad mínima, la edad legal para beber eran 18 años. Entonces, pues imagínate, ¿no? Todos los chamacos de No, 18, 19, 20, no. pues querían ir a ponerse ahogados, ¿no? Y con una banda como ellos que les daba show. Entonces hicieron un culto de seguidores muy bueno que sigue siendo hasta la fecha existiendo, que se llaman los Sigma the Fucker Friends of Twisted Sister, mejor conocido como lo es los SMFs, que hasta la fecha todavía continúa ese club, todavía existe, todavía hacen eventos y hacen actividades relacionadas al grupo porque fueron un grupo muy importante sobre todo en su juventud, ¿no? Ujú. Entonces tienen una base de fans muy, muy, muy leal. Sí, fíjate que sí. Sí, y en todos lados, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la última vez que estuvieron aquí en Monterrey fue en un festival, no sé si en el Pal Norte o no me acuerdo en cuál, Corona Fest, ¿no? el Corón. Les fue futa, o sea, no. Y no era el estelar, o sea, venía antes Kiss. de Kiss. De Kiss, exacto. Era un noviembre, me acuerdo muy bien. Sí, fue el último concierto Noviembre. oficial de la banda. Fue el Eh, último show del grupo en su existencia fue aquí en Monterrey. y les fue, su madre, no. Impresionante. O sea, yo creo que hasta Dee Snider se quedó. Puta, no. Una legión. Y vaya que ahí estaba el Kiss Army, obviamente. Entonces, no era cosa fácil, pero creo que se sorprendieron inclusive de La pues convocatoria. la convocatoria que tuvieron, el seguimiento, que cómo les fue, yo sí me acuerdo. Fue muy bueno, muy bueno. Y tocaron bastante bien y Disney cantó muy bien. O sea, la verdad les dio batería, se dieron batería mutuamente, ¿verdad? 2 millones de copias este álbum, estuvo bien. Y luego tuvo ahí un relanzamiento, obviamente, y pues viene más copias, ¿no? Pero bien. Tú dices que ese es el que más te gusta. Sí, es el más cercano al estilo pesado, digamos, ¿no? De heavy rock sí, pues de rock Ujú. pesado inglés de principios de los 80, ¿no? Y en el 83 nos vamos al álbum llamado You Can Stop Rock and Roll. No se la pelaron mucho para el nombre. Este, un año después, cambian de productor, ¿verdad? Y pues ya estaban haciendo más himnos. Ya cambian un poquito aquí el sonido. Venían de algo más crudo y oscuro y ahora ya se pule un poquito más la producción. Ya en cuestión. Tiene muchos sonsonetes de himnos las canciones de estos güeyes. Ese era el tono de las canciones de Dee Snider, ¿no? Él hacía canciones con coros para cantarse, ¿no? Realmente ese es Ujú. su, su característica, ¿no? Él hace canciones pensadas con los coros para que la gente los cante en los conciertos. Y pues así es Under the Blade, Tear It Loose, así es You Can't Stop Rock and Roll. Aquí el grupo ya firmó con una disquera grande porque Secret Records
para acabarla de molar se fue a la quiebra después de que grabaron el primer disco. Irónicamente, sí, Atlantic Records nunca los quiso. Doc Morris, el presidente de la compañía, incluso amenazó a los trabajadores empleados con correrlos y mencionaban el nombre de Twisted Sister. Al final, el grupo fue firmado por Phil Carson en Europa, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra. Phil Carson es una leyenda, ¿no? Él firmó a AC/DC, firmó a Yestos, imagínate el tamaño de personaje que es, y los firmó para el lado europeo Atlantic, pero pues en Estados Unidos no los querían, entonces el grupo se fue ganando poco a poco el mercado, y es un muy buen disco. You Can't Stop Rock and Roll tiene también otra vez tracks muy interesantes. Aquí ya produce Stuart Depps, que también había sido productor de otros grupos de hard rock y de rock pesado inglés, y también es un muy buen álbum. No le llega, creo yo, al álbum debut, pero es una continuación bastante digna. Pues tiene su primer éxito en Europa con la de I Am, y pues ya de ahí ya es una muy buena carta de presentación para regresar a su terruño ya con algo fuerte bajo el brazo. Se consolida su imagen glam y teatral ya con mucho más confianza, y pues de aquí para el real, ¿no? Más maquillaje, más pelos. Sí, bueno, los odiaban todavía, ¿no? Incluso es muy famosa esa anécdota del concierto en el Festival de Reading, donde les aventaron un pedazo de caca, porque no, porque no los querían. Entonces decía Dee Snider, ¿qué tanto nos debe odiar? ¿Qué tanto nos odiaba el que nos aventó el pedazo de popó para que pues, nos aventara un pedazo de excremento, ¿no? O sea, es como que... Pero pues el grupo se fue ganando la gente, porque pues, es una banda muy entretenida, es una banda muy potente, es una banda muy dura, tocan muy duro, tocan muy pesado, muy agresivo, ¿no? Y pues eso que creaba un contraste con la imagen. Muy contrastante la imagen con la música, bastante. A veces hasta dices como que no queda, a veces. Pero luego cuando entiendes la rebeldía, el choque que quiere provocar, sobre todo Dee Snider, pero pues toda la banda, entiendes que esa es pues una protesta, no sé si así decirlo, ¿no? Es su forma de protestar, de ser rebelde, en pocas palabras. ¿Protestar contra qué? Pues no, vete a saber cuántas cosas, ¿no? Pero el ser rebelde, yo creo que ese es el sello de ellos, ¿no? La rebeldía en que mira la imagen que tengo, pero ve lo que toco. O sea, es fenomenal, ¿no? Hay que entender el génesis del por qué hace las cosas así la banda. Sí, bueno, Dee Snider era un tipo desde que tuvo una infancia y una juventud bastante complicada. Él mismo dice que pues no era un tipo popular, no era un tipo guapo, y aparte pues le gustaba el rock pesado, entonces en esas épocas era algo raro, ¿no? Para la gente de aquellos años, los jóvenes de aquellos años, y mucho de ese enojo y mucho de esa, no sé decir trauma, pero mucho de ese resentimiento pues lo aventaba en las letras, ¿no? Ya tenías enfrente en el 83 a Judas Priest, ya traías a Iron Maiden, ya había gente enfrente de ti con quien competir. Y, pero yo creo que también esa imagen fue pues una forma también de salir, eh, por lo menos visualmente, a que pues, aquí estoy, ¿no? O sea, volteame a ver, no nada más escúchame, sino tenías que llamar la atención, no nada más. No es como ahorita que pues le picas al celular y te sale una muy buena canción y se hace viral y vete a saber quién la canta. Ahí luego nos enteramos, ¿no? De la cuestión visual, la cuestión de las portadas, todo contaba, no nada más lo que hicieras, ¿no? Tenías que sobresalir de alguna manera. Ya, obviamente, si tienes buenas canciones, pues ya chingaste, ¿no? Y aparte les ayudó MTV, porque esta era la época en la que MTV era el medio para realmente que un grupo tuviera, un artista tuviera penetración en el mercado. Si no estabas en MTV, no sonabas, ¿no? Entonces, el grupo, después del éxito de You Can't Stop Rock and Roll, la disquera Doc Morris se da cuenta que el grupo es una banda que les puede dar resultados económicos, y entonces ahí es cuando él decide pues abrir las posibilidades de financiamiento para que el grupo ahora sí fuera uno de los grupos más importantes de su época, y pues abren la chequera y ellos graban el siguiente disco, que fue en este caso el álbum que lo rompió eh, pues en todo el mundo, que fue el disco Stay Hungry. Un año después, nada más, un año después.
Nomás un paréntesis. Este también es un grupo que entró a la cuestión de que te acusaban que era satánico porque hay una canción, pues la Under the Blade, Sí, se fue, ahorita fue digamos eso. acusada, acusada de Ahorita que, digamos eso. ¿verdad? No estuvo exento de eso. Luego, un año después, como dices tú bien, Stay Hungry, que tiene una portada que me gusta muchísimo la portada, está de Snyder con De un hueso. un hueso, un pedazo así, queriéndolo devorar, sentado en el piso, muy provocativo. Yo creo que para mí es el que más me gusta, creo que sí es el que más, Y el más exitoso comercialmente. es el más exitoso, ¿verdad? Muy bueno, está muy redondo el disco, muy bueno. No está, creo que no está tan pesado realmente, ¿no? No, bueno, la producción ella la hizo Tom Werman. Tom Werman, otra leyenda del rock de inglés, de rock estadounidense que produjo pues desde Cheap Trick, Aerosmith, Ted Nugent, Molly Hatchet, Motley Crue, o sea, el que me digas, Blackfoot, o sea, el que me digas, el tipo sabía hacer música potente con gancho comercial. Y él es el que produce este disco y sí, les da un equilibrio entre el sonido más tirado hacia el disco anterior, pero ya con composiciones más poperas, ¿no? Porque realmente es un disco con muchas canciones muy pop, ¿no? Sí, sí, trae algo muy pop, muy de que vamos a pegar, ¿no? Y sí les resulta bastante, y no nomás en uno ni en dos, o sea, les resulta, híjole, está muy padre el disco. Y queda bien, o sea, muchas veces te avientas, vienes de estar muy pesado y quieres experimentar y pues no, compadre, no la armas. Y sí les queda bien, bastante bien, porque dentro de estas canciones que son más suaves, pues sí hay que decirlo, ¿no? Son más suaves las canciones de este disco. Si cierras los ojos, sí hay algo pesado en la vena por ahí, ¿no? Pudieron ser canciones muy pesadas y hubieran quedado excelentemente bien. Sí, tiene muchas canciones rápidas, ¿no? Obviamente Stay Hungry, hay una que se llama Don't Let Me Down también, hay una mini ópera llamada Horror Tyria, que son, Ujú. que son unas canciones que Pero, después retomaría Dee Snider para un guión cinematográfico, también ya hablaremos de eso, pero pues los tres tracks centrales fueron The Price, el sencillo que era la Power Ballad, tienes que tener una Power Ballad en esos tiempos, I Wanna Rock, y pues obviamente el clásico perenne de estos cuates que es We're Not Gonna Take It. we're gonna take it. Exactamente. Em, Burning Hell, que la usa Pee-wee's Big Adventure, Pee Wee y Herman, Herman así la es en la usa. película, bien Big Adventure, The Beast, SMF, o sea, tiene muy buenos tracks, ¿no? Y obviamente, pues él, como mencionábamos, ¿no? MTV fue en buena medida responsable del éxito de ellos. Los videos, pues eran estos videos muy pensados de buscar una forma de protestar en contra de las figuras de autoridad, ¿no? Para esto contrataron a un actor legendario de las películas de Animal House llamado Mark Metcalf. Si han visto por ahí la película de Animal House, Mark Metcalf interpreta a un oficial del ejército que se hace llamar Douglas C. Niedermeyer. Incluso si tú ves la película y si tú ves los diálogos de la película de Animal House, muchos de los diálogos que él usa en sus actuaciones en esa película específicamente, en National Lampoon's Animal House, los repite en los videos que hizo con la banda y Mark Metcalf se volvió pues un ícono, se volvió realmente un referente cultural porque él interpretaba al papá, ¿no? A la figura autoritaria y fue una idea de Dee Snider. Dee Snider siempre dijo, yo quería que este cuate fuera el, el central de los videos porque yo me moría de la risa viéndolo actuar. Y se le hizo su deseo, ¿no? Y Dee Snider aquí es protagonista creo que el primero que, que defiende ante alguna autoridad de manera oficial, de los primeros, su trabajo artístico o el trabajo artístico no solamente de él, sino tácitamente de muchos más, cuando es citado a declarar porque lo acusan pues, de ser mala influencia, en pocas palabras, ¿no? La red de padres en Estados Unidos, y él va ahí y comparece. Sí, surge el PMRC. PMRC era una organización gubernamental creada por cuatro mujeres que eran esposas de senadores demócratas y republicanos. La principal era Tipper Gore,
Tipper Gore era esposa en ese momento de Al Gore, que en ese tiempo era senador demócrata y que eventualmente llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Ellas hacían este comité pues, de señoras que no tenían nada que hacer, pero básicamente ellas lo que pedían era que los discos que tuvieran un material letrístico ofensivo, que se pudiera Ujú. considerar ofensivo, tuviera Atrevido. un sticker que dijera Parental Advisory. Incluso hicieron una lista ejemplificando esas canciones que se llamó la lista de los Filthy 15. Y hay varias canciones de Madonna, varias canciones No, de pues, Prince, se metieron de todo, ¿no? Chile dulce y manteca, y venía Under the Blade de Twisted Sister. Para esa audiencia en el Senado que tú mencionas fueron 3 músicos: fue John Denver, fue Frank Zappa y fue Dee Snider. John Denver sorprendió a la gente porque ellos pensaban que se iba a poner del lado del PMRC, resulta ser que les volteó la tortilla. Frank Zappa, bueno, pues, Frank no, Zappa Frank Zappa. les dijo: a mí no me hacen güey, esto es una estrategia de ustedes para ocultar lo que está pasando con los Reaganomics en Estados Unidos, y el conflicto en Afganistán, y el conflicto en El Salvador, y el conflicto en Nicaragua, y todo lo que está pasando en No, el era un país. Esto es peligro. un... Tenía Frank Zappa ahí. Te Y sale el tiro por la culata. sí, no, el tipo los puso como un palo de gallina, ¿no? Y Dee Snider, bueno, pues él eh, compareció, pero él fue más directo a la música, ¿no? Él no mencionó tantas cuestiones políticas. Él dijo: yo soy cristiano, estoy casado, tengo hijos, vivo muy feliz, no bebo droga, no bebo alcohol, no consumo drogas, tomo mucho café, eso sí, pero soy un tipo normal. Lo que yo hago es entretenimiento para la gente, y hago letras para que los chavos tengan un escapismo, ¿no? De su realidad. Y sí, por un lado les sirvió mucho, ¿no? La imagen, pero por el otro les afectó un poco porque pues todo el mundo pensaban que Dee Snider era el enemigo público número uno, ¿no? Y resultó ser que no, que era igual que los papás que los que tanto se quejaban, ¿no? Sí, hay dos cosas que yo puedo salvar de ese episodio. Uno, eso. O sea, desde que llega, pues no llega el vocalista de, de Twisted Sister, llega el señor Dee Snider, ¿no? Llega arreglado, La incluso con persona. cola, la No, persona, no, o sea, ya llegó, no llegó, llegó vestido llegó normal, o bien, sea, o sea, de bien, pelo largo y mezclilla, o su- sea, llegó vestido como siempre. bien, llegó su comportamiento, sí, pero pudo llegar caracterizado, ¿no? Llega muy bien, eh, eh, su comparecencia está bastante interesante, o sea, defiende la libertad artística de una manera bastante inteligente, mesurada. De hecho, véanla, digo, ahí está, ¿verdad? En internet. Está demasiado maduro lo que dice, cómo lo dice. eh, entonces Incluso, yo, ¿cómo argumenta? sí, cómo argumenta, o sea, tiene toda la razón, de ahí empiezan ya después, pues muchos artistas, ¿no? Hasta en su momento Axl Rose, me acuerdo que también compareció eh, años después, también por casi las mismas cosas, pero a fin de cuentas él, cómo defiende la libertad artística es bastante interesante, ¿no? Y la defiende bastante bien, y tan es así que, pues hasta los enemigos, ganó mucho respeto. Sí, ahí realmente el error fue más con la industria, ¿no? El grupo tenía mucho éxito, entonces comenzaron a recargarse más en la imagen de Dee Snider, a tal punto que mucha gente realmente creyó que Twisted Sister era, que la hermana retorcida era Dee Snider, y pues nosotros eran Disney. nomás sus músicos de apoyo, ¿no? Sus canchanchanes. Y no era así, era un grupo completo, no era una banda, un concepto. Esa sobreexposición pues ya no les ayudó mucho. Poco a poco la gente se empezó a cansar de verlos hasta en la sopa. Tú mencionabas que salió con Pee Wee Herman, salían en todas partes, los invitaban a hacer programas, salían, Los o sea, videos, MTV era hasta en el serial los veías. hasta en el serial, muchísimo. Eras tan exitoso que a veces te sale el tiro por la culata, Sí, ¿no? sí, la imagen se comió el grupo, la imagen de Dee Snider se comió, o sea, su arma más poderosa, se puede decir, se volvió en contra de ellos. Y bueno, habla también de la comunión entre los miembros del grupo, porque pues sí lo dejaron ser un poquito, hasta como dices tú, está sobreexpuesto, pero habla del respeto que le tenían a Dee Snider y hasta cierto punto a cómo lo dejaron solo, porque pues bueno, muchos ya no sacábamos a todo el grupo. O sea, como, qué otro ejemplo te puedo decir?
muchos que no conocen que conocieron a Ozzy, que no conocían tanto a Black Black Sabbath. Sabbath, dice, espérame, o sea, un exitazo como solista, pero él es el vocalista. Es más, me acuerdo que en una ceremonia de las últimas, hace como 15 años, no sé si fue en no me acuerdo en cuál, que dice Ozzy, no somos Ozzy Osbourne y Black Sabbath, we are Black Sabbath, dice, incluso lo dice Así es, ¿no? en el Eran, micrófono, eran entonces, una unidad, ¿no? Una entidad unida, ¿no? exacto, ¿verdad? Y sí, sí, yo sí me acuerdo, digo, era muy chavito, pero sí me acuerdo en TV de verlos cada rato, o sea, sus videos eran, uf, o sea, puta madre, o sea, no, Y en la radio. y en la radio, y en la radio. Fue tal el éxito aquí en Monterrey que incluso, si tal vez tú recuerdas, dos locutores, Adrián Peña y Nacho Pedraza, hicieron una versión en español del diálogo inicial con el que empieza la canción. Exactamente hicieron sí, pues una versión No, traducida al español para que la gente supiera qué era lo que decían Mark Metcalf y el actor, el niño actor que salía en el fragmento inicial del video. O sea, ese tipo a sí, ese extremo llegó. querías más, querías involucrarte. Gran idea, sobre todo de el gran Lacho Pedraza, que está en otro plano ya desde hace Que unos está en cuantos otro plano. años. Así Ya está en es. otro plano. Vecino mío, por cierto. Vecino mío, Fíjate, fue vecino. Ahí vivía a la vuelta de la casa. fíjate nomás. Una dama, el señor. Ahí par de veces ahí platiqué con él. Pues bueno, pues Un icono. un ícono, sí, un ícono. Hasta medio incomprendido, te voy a decir. Hasta Sí, medio sí, incomprendido. de repente bueno, gracias a él en buena medida gracias a él hubo Queen en Monterrey. Sí, exactamente. Pero una chula. Yo me acuerdo todavía que ya en las últimas que tuvo un programa, salía con su maletota de CDs, maletón así, rumbo al radio, ¿no? Muy amable el señor siempre, pero lúcido, muy lúcido acá, peladazo. Por ahí hay una página de Facebook, creo que el hijo la Stereo Rock, maneja, el hijo del Hacho el hijo, lo ¿verdad? tiene. Sí, muy buena Interesante, página. muy buena página, sí, ahí chéquenla, ahí chéquenla. Bueno, pues MTV nos metía hasta hasta donde sea, a toda hora, a Twisted Sister. Las ventas son 6 millones de discos los que vendió en ese entonces, ahorita yo creo que es triple, pero 6 millones de discos, un disco de platino, doble platino creo que fue en esa época, para un grupo que era su Triple platino. triple platino, imagínate nomás, uff, en los cuernos de la luna, Pero sí, fabuloso. es el ejemplo de cómo la imagen del grupo se empieza a chotear, se empieza a hacer más choteada, más sobada, ¿no? Y el siguiente disco pues ya no tiene el mismo impacto, ¿no? Primero porque no fue un buen álbum, perdón. Segundo porque la producción pues no fue la adecuada. Y tercero porque la gente ya estaba harta de verlos en todos lados, ¿no? Ese disco se llamó Bueno, Come Out to Play. ajá. Bueno, antes de que nos veamos a ahorita que dijiste del choteo, pues no se te olvide que, porque ya lo dijiste hace rato, si no fue off the record, pues la canción We're Not Gonna Take It, que en español la conocimos como huevos con aceite, ¿no? Huevos con aceite. Tan choteada estaba, o tan famosa, o tan presente que incluso a eso hace 40 y tantos años hicieron esa mala traducción o esa burla o esa sátira que llegó inclusive a oídos del artista y a interpretarla. A interpretarla. Sí, sí. A O sea, fue interpretarla. un fenómeno cultural. Otra vez en Latinoamérica fueron un impacto cultural muy grande, ¿no? Y ellos mismos lo aprendieron primero a reconocerlo y segundo, pues a saberlo entender y de alguna manera, no sé si es explotarlo, pero Sí, pues darle continuidad, ¿no? Al final de pasó lo cuentas les mismo. beneficiaba. Sí, claro, no, pues no te puedes encabronar, o sea, estás hablando de que la cultura lo adopta y hay se me vienen a la mente dos ejemplos más. Uno, en la gira de The Wall, Roger Waters aquí en México, al final toca un pedazo de Another Brick in the Wall, pero le mete las mañanitas.
Entonces, pues se vuelve loco el Foro Sol, ¿no? O sea, pues cállate, es lo mismo exactamente, porque pues la gente que no sepa, si escuchas esta canción, Another Brick in the Wall, y le metes la letra a las mañanitas, curiosamente queda perfectamente, encaja Sí, muy sí. bien las Sí, sí, es mañanitas. un chiste local de los chicharrines. Exacto, entonces queda muy bien. Y bueno, y lo hizo Roger Waters. Y el otro fue, bueno, aunque ahí no fue aceptado, David Bowie en Argentina, cuando canta Heroes, había una versión de un cantante de Argentina que la había versionado, que fue extremadamente famosa, no tengo el dato exacto, a tal grado que en el estadio empieza a cantar el público la versión en español. Y hay por ahí una imagen de David Bowie que la está cantando y como que dice, ¿qué pedo, no? ¿Qué pasó? Pues pasó que era más famosa la versión de, de Héroes que de Heroes, ¿no? Cosas que pasan. Sí, sí, pues cosas que pasan y como te digo, el músico o el artista debe ser lo suficientemente inteligente para, pues, para entender que pues eso son bonos para ellos, ¿no? Porque pues, la Claro, es gente se beneficioso. identifica más. Claro, es beneficioso. Yo aquí cuando vino Paul McCartney hace 2 años a Monterrey, yo pensé que le iban a hablar a JLB y compañía para que hicieran ahí Obladi Oblada, pero pues bueno, desgraciadamente no pasó eso. Fricción se llamaba el artista del grupo, Fricción, la me de parece, Heroes. de The Heroes. Sí, El sí, grupo, sí. o sea, el grupo se llamaba Fricción. Fricción. Todo el mundo se Un sabía esto. momento cultural del día. Momento cultural del día. Ah, digo, te comentaba de Paul McCartney, pues no fue el crossover con JLB y compañía con Obladi Oblada, desgraciadamente, pues ahí hubiera sido el culmen de esto. Todo el mundo la conocimos con JLB y compañía. Sí, y más prendida, mejor que la Exacto, ahorita. exacto, hubiera sido fabuloso. Bueno, ahora sí regresamos a lo que decías, Come On and Play de 1985, no descansaban, cabrón, no descansaban. Sí, no descansaban y precisamente porque no descansaron ese disco le falló mucho. Aquí ya lo produce Dieter Dierks, famoso por haber sido el productor de los discos más importantes de Scorpions durante su época clásica, pero no es un buen álbum, le faltan canciones. Sí se notó mucho la prisa de sacar un nuevo producto. Nuevamente recurrieron pues a exprimir demasiado la imagen de Dee Snider. Eh, Se les ocurrió por algún motivo agarrar una canción de la Shangri-Las que se llama Leader of the Pack, que ellos ya le venían tocando en los clubs. Es como vacilar en los clubs, pásale, ¿no? Está bien, ¿no? Pero ya cuando la quieres agarrar de un sencillo para un lanzamiento mundial, pues como que mucha gente no lo entendió. Y luego sacaron otro sencillo llamado Big Cruel to Your School, que ahí precisamente metieron al señor Alice Cooper a hacer coros. Ese video, aunque ellos tenían la intención de que lo difundiera MTV, resultó ser que MTV no lo quiso pasar porque pues, era un video agresivo, era un video muy, pues sí, muy violento, ¿no? Eran unos zombies ahí como en una escuela. Pero sí, el disco ya no tuvo el mismo éxito. Incluso si tú veías la portada, abrías la portada era una alcantarilla y al abrir la portada salía Dee Snider. Entonces era demasiado recargar la imagen en el cantante, ¿no? Pues no jala bien el disco, Mister, realmente no, tampoco. Ya habíamos dicho, ¿no? Tienes un super éxito, sobre todo no nada más en un tema, sino en un disco. O sea, que sacas 2, 3, 4 canciones bastante buenas. Es dificilísimo que repitas eso. Tienes que darle pues, un giro, tomar un descanso. Pero la disquera, pues obviamente, seguramente los forzaron. Seguramente, pues no querían dejarlos descansar porque pues estamos hablando de que pues un año después sacaron eso, ¿no? Y no tiene cara, como a veces yo lo menciono, no tiene cara que sea o que haya sido eh, para un... Se nota que quizás es el cascajo del anterior álbum y sí se nota que es el cascajo. No que haya sido un sobrante que bueno, vamos a meterle un poquito más y lo salvamos, ¿no? No trae un impacto. eh, yo creo que de aquí pues obviamente de aquí para el Real ya va a la baja el asunto, ¿no? Sí, hubo tracks que por ahí los agarraron, The Fire Still Burns, que incluso años después la metieron en los setlists.
Por ahí hubo también Kill or Be Killed, también estuvo en ciertos momentos en el setlist que tenían, pero en general el disco ya no fue realmente lo mismo. El grupo incluso tuvo que cancelar conciertos en esa gira porque no había venta de boletos, o ya de plano posponerlos. Fue el primer indicio de que ya las cosas ya se les había acabado la suerte. Y pues para empeorar las cosas, después de la gira de este álbum sale AJ Pearl de la banda para regresarse a su banda original, que se llama Cities. También es un grupo muy interesante de rock pesado si lo quieren buscar por ahí en la red. Y bueno, el grupo prácticamente estaba en curso pues de desintegrarse, ¿no? Aunque no lo sabían en ese momento. Y bueno, pues ahí ya prácticamente, como te digo, era cuestión de tiempo para que la banda se comenzara pues a desintegrar, ¿no? Ya no estaban teniendo mucho éxito, el grupo no estaba en el mejor nivel, al menos no hasta ese momento, y lo que siguió después, pues bueno, ya fue un problema mucho más complicado, que eso sí terminó eh, dándole pues, en la torre al grupo, ¿no? Perdona, me falló el micrófono. Oye, En bueno, vivo. pues en vivo. La segunda mitad de los ochentas, pues ya estaba, y en el 87 sacan este álbum, Love is for Suckers, que de entrada no iba a ser del grupo, Así es, un álbum iba a ser un solista. disco solista de Dee Snider, precisamente porque las canciones no tienen nada que ver con el estilo clásico de Dee Snider. La compañía nuevamente los forzó y pues bueno, empeoró las cosas entre todos. Este disco realmente no tocan mucho los músicos. El que toca es Joe Franco, quien eventualmente terminó ocupando el lugar de baterista. Ahí participa Kim Winger, quien después tuvo mucho éxito. En ese tiempo era bajista de Alice Cooper y después tuvo mucho éxito con su propio proyecto Winger. Y Red Beach en las guitarras. Red Beach también formó parte de Winger y en la actualidad, bueno, hasta hace algunos meses era guitarrista de Whitesnake. Es un disco muy popero, muy popero, muy. Ahora, ese sí es un disco de hair metal, ¿no? Ese sí es un disco de hair metal con todas las de la ley. Curiosamente, hay muchos fans del grupo que lo defienden, o sea, que les parece un buen álbum, ¿no? Pues entendiéndolo como un disco solista de Dee Snider, yo creo. Mira, hay una canción que se llama Hot Love, Pues que sencilla. para mí yo creo que es la más rescatable, pues, pero ¿Y se la oye primera? como Poison. Sí, sí, Entonces sí. creo que es muy bien, muy padre la canción. Sí, Hot Love fue sencillo. Hay una que se llama, que es la que abre el álbum Wake Up the Sleeping Giant, que esa canción eventualmente, años después, terminó en el setlist con mucho éxito, mucha aceptación. Hay una también que le dedica a su esposa, que se llamaba Suzette Song, y también la metió en algunas ediciones, pero es un disco muy de hair metal, ¿no? Entonces no hay muchas cosas que se No, puedan mencionar rescatables, ¿no? no, pues no. Pues la recepción muy baja, las ventas, a ver si por aquí tengo algo de las ventas, pues yo creo que, pues no. Bueno, esto No. fue el acabose, a fin de cuentas se acaba el grupo, se disuelve. En el 87, el último concierto fue en Minneapolis, después de casi 10,000 shows, desde 1972 hasta el 87, échale cuentas. Ahí fue donde ya oficialmente Dee Snider dijo, pues ahí se ven, pues el grupo se desintegra. Tienen muchos cambios de suerte. Dee Snider se va a la bancarrota, termina trabajando de telemarketer, termina trabajando haciendo mandados con una bicicleta porque ni siquiera tenía carro. Eddie Ojeda se dedicó a ser maestro de música. Mar Mendoza se hizo pastor cristiano, me parece. J.J. French se hizo instalador de estéreos. Iba a las casas a instalar sistemas de sonido y decía, bueno, pues para mí era muy raro llegar a la casa de un cliente y ver que tenía mis discos ahí, ¿no? Era una experiencia muy rara, ¿no? Pero poco a poco las cosas se fueron acomodando. En el 96, J.J. French invierte parte de su dinero en un grupo llamado Seven Dust, que pues muchos de los que nos escuchan seguramente lo conocerán.
Seven 2 se vuelve un grupo muy exitoso en ese tiempo y el manager era J.J. French. Entonces, con la lana con las ganancias que le dio este grupo, volvió a recuperarse. Dee Snider, mucha gente no lo sabe, escribe una canción de Navidad y esa canción la termina grabando Celine Dion. Y entonces esa canción, después de que sale en el disco de Celine Dion, pues obviamente tuvo un hitazo y con las mismas regalías igual se volvieron a levantar económicamente. No estaban empezando reunión, simplemente eran actividades periféricas, empezaron como un poco a tratar pues de reconciliarse. Y en el 97 Disney hace una película llamada Strangeland, que está basada en el Captain Howdy de la historia Horror Theory que hemos mencionado en el disco Stay Hungry. Él hace es un individuo que es como un psicópata, ¿no? Que tiene fijación por el arte corporal y los tatuajes, entonces se empieza a agarrar víctimas en internet. Vean la película, no es la gran cosa, pero La cotorrona. está palomera. Y todo esto empieza a hacer que el grupo ahora sí comience a dar pasos para una reunión. En el año 2000 se reúnen para honrar a Jason Flom. Jason Flom fue uno de los principales, o fue el principal instigador de que Twisted Sister firmara con Atlantic Records en Estados Unidos. Y cuando lo hacen una fiesta para reconocerlo por un premio que le dan, él pide que se reúna la banda, el original Twisted Sister. Y se reúnen, les va muy bien. Y pues a partir de ahí la banda comienza otra vez a intentar rehacerse. Hacen un concierto en el 2001 de beneficio a pues las víctimas del 11 de septiembre del 2001. Ahí ese concierto que estuvo San Sebastian Bach, que tiene ahorita mucho que ver con esta historia. Estuvo Israeli, estuvo Anthrax, estuvo por ahí también, me parece que no me acuerdo quién más estuvo, pero fueron varios artistas y el top del cartel era Twisted Sister. Y a partir de ahí, el grupo volvió otra vez a hacer su regreso, ¿no? Su regreso triunfal. El primer concierto importante fue en el Wacken del 2004. Ese fue el primer festival importante en donde ahora sí ya les dieron un show con un lugar importante como headliners. Y luego los tuvimos aquí en Monterrey, en el primer Metal Fest, junto con Dio, junto con Quiet Riot y Shaman, me parece, si mal no estoy. Angra. Angra, Angra. correcto. Y muy buen show también. Un chorro de frío, pero muy buen show. Los que tuvimos ahí fueron una presentación bastante White Riot intensa. estuvo crudísimo, crudo, fabuloso. Sí, no, bueno, la mayoría vamos a ver a Twisted Sister ya digo, pero sí, Sí, Riot hizo. White Riot hizo Sí, algo se crudote. O sea, discutió bien. no fue fino, pero fue crudo muy bueno. No sé cómo Se decir. discutió bien. Se escuchó bastante bien. Muy bueno ese. Yo no sé por qué. Bueno, se lo llevaron a México, ¿no? Ese festival luego se fue a México y pues no, pero todos nos acordamos de ese precisamente. A partir de los 2000, del 2000, ya lo habíamos dicho, la industria musical se centra un poco más en la nostalgia. Entonces, pues ellos, pues obviamente vienen atrapados por eso. Si tú te fijas, y ya lo hemos platicado, ¿verdad? A partir del año 2000, muchísimas bandas que ya no tenían que tragar y otras que sí tenían, Resurgieron. resurgen y ya la industria empieza a hacer festivales y reuniones y empiezan a hacer de la nostalgia un negocio otra vez y le conviene a muchísimos artistas. Qué bueno, qué bueno. Y ahí pues entra Twisted Sister. Sí, ellos hacen una compañía productora llamada Jetma Productions, que son las iniciales de todos, Jay, Eddie, D, Mark y AJ, Jetma Productions, y comienzan a sacar mucho material viejo. Primero editan el disco, el concierto donde les aventaron popó en el rating, lo sacan en DVD. Luego sacan una reedición del Stay Hungry para celebrar el 20 aniversario que se llamó Still Hungry, que ese disco tiene la particularidad de que ya lo grabaron como ellos quieren haberlo grabado desde el principio. Pesadote. Siempre se quejaron, bueno, no se quejaron, pero no estaban muy satisfechos con la producción original de Tom Werman. Entonces, bueno, pues ahora en esta nueva etapa decidieron, vamos a hacer un disco como nosotros lo queríamos hacer. Y sacan esta reedición llamada Still Hungry, que Muy aparte buena. incluía otros tracks muy buena, muy interesante, Muy buena. es un buen documento, Sí, ¿no? estuvo bien. Actualizado. Uh-huh. Y un disco de Navidad también.
Sí, Como no puede ser, no puede faltar un disco de no, Navidad más a Slayer le falta un disco de Navidad. pero puede pasar todavía, puede pasar. ¿No? Pues sí, en la reunión cuando fallece el baterista, Bueno, cuando cuando o sea, el grupo J. siguió Piero. tocando, ¿no? Que Jay Pirro dividía su tiempo con Twisted Sister, aparte con una banda llamada Adrenaline Mob. Ujú, Ahí cuando el grupo no estaba tocando, él tocaba con Adrenaline Mob. Y ujú, lamentablemente en el 2015, 15, si mal no estoy, fallece hay una reunión. de un infarto. Pues el grupo dice, no, pues vamos nada más a terminar los conciertos que nos quedan y pues ahí muere, ¿no? No podemos continuar sin AJ Pirro. Entra al quite ni más ni menos que Mike Portnoy. Imagínate nada más Fíjate, de fíjate nada todos. más. Uf. Mike Pornoy y los demás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, obviamente, digo, obviamente, pues es súper fan de Twisted Sister, ¿no? Pero se mantuvo con ellos tocando para terminar eh, pues las actividades relacionadas que ya tenían en calendario. Por ahí incluso ahí graban un comercial que lo estaba mencionando para una marca de tequila en donde hacen una versión mariachi de We're Not Gonna Take It. También bastante bueno, bastante interesante, ¿no? Ujú. Sí, 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 muchos digo, aprovechan todo, a fin de cuentas. Y ahora, en este año 2026, para celebrar el 50 aniversario de su carrera, pues se tiene una gira en la que luego primero anuncian que viene la gira y luego anuncian que Dee Snider no está disponible que no está en condición. Eh, Sí, el último concierto ya lo había mencionado, fue aquí en Monterrey, noviembre del 2016. Concierto memorable. Ya a partir del grupo pues ya no había tenido actividad, se habían reunido esporádicamente y de repente de la nada el año pasado en octubre se anuncia que iban a hacer un show llamado 15 something, algo así, no recuerdo muy bien cómo estaba el nombre de la gira. Estaban contemplados Eddie Ojeda, eh, J.J. French y Dee Snider, más otros dos músicos, Russell Suro me parece que se llama el bajista y el baterista se llama Joey Canati, algo así, no estoy muy, o Casata, algo así. Pero entrando el año se anuncia, como tú lo mencionas, que pues, se le cansó el caballo a Dee Snider, ya no puede tocar al mismo nivel de hace 20 años, entonces decide hacerse a un lado por cuestiones de salud. Y esto, pues bueno, ya obvio les echa a perder los planes, ¿no? Porque ya había contratos, ya había fechas, ya había adelantos, ya había patrocinios, perdieron mucha lana y lo poco que se les ocurrió, pues bueno, hacer una serie de fechas para tratar dentro de lo perdido, lo hallado, y anuncian como reemplazo de Dee Snider a Sebastian Bach. Cosa que al principio a mí no me gustó. Yo dije, híjole, eh, pero ya lo vi en la primera fecha. Le voy a dar el beneficio de la duda. O sea, la verdad sí se preparó. A mí sí me gustó el trabajo que está haciendo. Creo que, pues bien. No sé si tú Sí, ya lo digo, viste. si hubiera sido, no lo he visto, si hubiera sido el Sebastian Bach de su época clásica con Skid Row, pues no hubiera habido ninguna duda, ¿no? Ya No, estamos no, hablando de claro. un señor de Sí, sí. 50 y tantos años que ya está panzón y Sí, sí, sí. medio pelón de la tatema, entonces bueno, pero bueno, eh, mal cantante no es, mal frontman no es, No, tiene mucha conexión con el público, siempre ha sido un frontman bastante efectivo, entonces si lo eligieron fue por algo. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo no. con la decisión, pero pues, como tú dices, no hay que darles el beneficio de la duda. Sí, no, yo tampoco. ¿Te acuerdas que tú me dijiste y luego dije, no, hombre, o sea, yo no lo hubiera escogido? Obviamente hay una amistad, una relación ahí, un conocimiento de la banda y del personaje. No está fácil, o sea, que un vato diga yo me lo aviento, no está fácil. No nomás por las canciones, sino pues, no vas a poner a alguien que no se mueva en el escenario, o sea, que alguien que no tenga esa conexión, porque Dee Snider se come al público, o sea, es un Es un frontman dinamo, es un dinamo, impresionante, o sea, va, viene y te dice, entonces necesitas a alguien, pues más o menos por con ahí. ese nivel de intensidad.
Y sí, fíjate que ya vi un pedazo y me gustó lo que vi con Sebastián Bach. Creo que digo, ya pues la madurez es algo muy bueno a veces y lo vi bastante preparado, bastante serio y bastante aventado, con mucha energía, digo, para la edad que tiene, digo, es grande, no tan grande. Creo que es un buen reemplazo, vamos a darle el beneficio de la duda. Calza muy bien, yo pienso que sí, pues échate las más que puedas. A lo mejor Disney por ahí pudiera hacer alguna aparición, porque incluso fue después del anuncio, Disney hace otro en el que dice, espérate, no me estoy muriendo, o sea, no estoy tan mal. Lo que pasa es que no estoy en condición, sencillamente, de hacer una gira tan pesada, tan larga, pero estoy bien. Dentro de lo que cabe, pues estoy bien. Es de reconocerse, porque él está aceptando que ya no les puede dar al público el mismo nivel al que los tiene acostumbrados, ¿no? Hay otra gente, digo, no hacen nombres, pero músicos que ya tienen muchos años que se les cansó el caballo y pueden tener muy buena voz o pueden tener la presencia, pero en la cuestión física siempre es un ingrediente sine qua non en la música, en el Ujú. rock, ¿no? Una música muy física. Entonces, pues si no te puedes mover como lo hacías en tus mejores años, como que no tiene mucho sentido. Entonces yo sí reconozco mucho la actitud que tiene, que ha tomado de decir yo no me aviento porque no les voy a poder dar lo que van a pagar por ver. Es de reconocerse. Sobre todo con una gira y unos contratos ya firmados encima, ¿eh? Mis respetos, porque ahí sí más de uno le ha de haber dicho, aguántate y a ver cómo le hacemos, a ver qué te inyectamos, a ver si te sacamos al sol en las mañanas o algo. Sí, ¿no? Le dijeron que puede haber muchas maneras de poder sobrellevar la gira. Él dijo, no, yo no quiero, o sea, yo no quiero engañar a los fans. Y eso te digo, yo lo reconozco bastante, ¿no? Se merece no sé, un aplauso, Sí. pero sí, un aplauso, ¿no? Por esa postura. Mira, después de Ozzy, ya no tienes excusa. Bueno, más que Ozzy fue una vez, fue un solo concierto, ¿no? Sí, no, este te quiere aventar como 30 conciertos, 40 conciertos, pues No, 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 no va a poder. no, pero creo que con Sebastian Bach pueden hacer algo interesante y pues ya que es el cierre, ¿no? Nada más, ojalá, fueron como de la gira, nada más salvaron creo que como 6 fechas, 5 fechas, ¿no? Son poquitos nada más. Yo creo que hasta acabó, Va a salir a mano, ¿no? pues a lo mejor, pero yo sí me aventaba un poquito más, digo, me gustó lo que vi. Hay que ver si Sebastian Bach tiene capacidad de ir más allá de 5, 6, 7 shows, porque ahí sí tengo mis dudas. Sí, no, pues es lo que te digo, o sea, es un cuate ya panzón, muy fuera de forma. Vocalmente todavía tiene una muy buena voz. Yo lo he escuchado cantando a capela y sí Sí, todavía trae con qué. Pero pues la cuestión física, insisto, es en una banda sobre todo como esa, ujú. pues es más, eso es un factor determinante. Sí, pero a mí me late que él tampoco puede aguantar una gira. O sea, no te aguanta 30 conciertos, no creo. O sea, está fuera de forma en el sentido de que pues ha tratado de mantenerse ahí, de repente le toca la puerta a alguien y va hasta con Guns N' Roses, de repente va y una canción se la avienta y te toca la puerta a otro y de échame la mano, o sea, anda rascándola ahí porque no hay vamos, su grupo es una cosa muy especial, ¿no? O sea, jamás va a haber una reunión ahí se me fue el nombre, De Skid Row con él, de de Skid Skid Row. Row, porque esos güeyes están peor que Pink Floyd, o sea, ya, o sea, no, güey, no va a pasar eso, nunca va a pasar y pues no va a ser un Skid Row pirata, entonces él se ha esforzado por tener actividad artística, pero yo creo que no tiene el aguante para una gira. Pues habrá que ver cómo les va después esos conciertos y si todo les va bien, si todo sale, si todo tiene un resultado positivo, pues muy seguramente van a extender las giras. Habrá que esperar. Pues ojalá que sí, porque la raza se lo merece y sería una buena despedida, mal que bien, bien que mal. Si no, como quiera, pues estamos viendo ya lo último de este grupo, que si bien es cierto, a lo mejor lo podemos ver así en cuestión de trabajos, porque pues, bueno, Guns N' Roses está igual, tiene 6 álbums, Axel Mouse. Axel Mouse, entonces pues, pero grande en cuestión de éxito y de decir ya 50 años,
pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera sigue metiendo gente a las arenas después de 50 años cuando dice me voy a juntar, ¿verdad? Así es. Pues ya quedó, compadrito. Ya hablamos de Twisted Sister. Batallé, así lo voy a reconocer públicamente, batallé porque sí es un grupo, eh, ¿qué puedo decir? Es una discografía no muy extensa, pero es sustancial y sí tienes que ponerle atención por lo que tú mencionabas, no, Sí, no es un grupo engañoso, ¿no? No es una banda, sí. no es una banda de hair metal, no es un grupo glam, es un grupo de rock pesado, pero de corte clásico, ¿no? Son Ujú. fans de los Who, fans de Deep Purple, fans de Black Sabbath, de Alice Cooper, o sea, es una banda de rock pesado clásico, así de Sí, simple. sí, y aparte creo yo, pues cuyos músicos son, quitando a Dee Snider, ¿verdad? Los miembros de Twisted Sister son gente hasta cierto punto elegante para el escenario, no estás viendo pues, no estás viendo los rayos y las centellas ahí, sino estás viendo efectividad, potencia, riffs. Para eso está Dee Snider, los demás están para hacer algo muy elegante al tocar, porque sé que tienes que verlo en vivo, ¿verdad? Tú ya lo viste, son gente demasiado profesional y eso también da un contraste, ¿no? O sea, estás viendo a Dee Snider y luego los demás y es difícil a veces de digerir, ¿no? Es un grupo bastante interesante. Yo no me había metido al estudio tanto, te digo, llegué cojo al programa porque sí la batallé, digo, para la gente que no sepa, lo diferimos mucho tiempo este programa, En pero pues bueno, cuestiones extra, pero sí, no, y aparte, pues el grupo como quiera tiene material y es una banda interesante. Incluso sí, J.J. French, bueno, pues es un tipo que es emprendedor, da conferencias, escribe libros, habla de negocios, habla de política, habla de música, habla de cultura general. Es una banda que si te metes a rascarle, le vas a encontrar cosas muy interesantes. muy interesantes. Pues ya quedó, compadrito, te agradezco mucho tu sapiencia y tu paciencia. Pues a ti también por el espacio, me mucho gusto saludarte y platicar contigo esta vez y pues en la siguiente a ver qué otra víctima se nos ocurre. Órale, pues ahí tenemos varios, agenda del melómano, gmail.com, Facebook, ahí tenemos agenda del melómano, YouTube también y por supuesto Spotify, por si no nos quieres ver porque estamos muy feos, bueno, pues escúchanos nada más. Y cualquier comentario, pues en el área de comentarios, pues ahí estamos atentos. A ver qué se nos ocurre en la próxima. Estamos de vacaciones ahorita, estamos en Semana Santa, así que todavía nos queda, a los que les queda una semana, todavía les queda, a los que no, pues solo un mes Aprovechen. a jalar, aprovechen y a los demás, pues que estén bien, ¿verdad, compadrito? Así es, un placer hablar con todos ustedes y pues en la siguiente nos escuchamos. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego.